¿Qué son las creencias? Las creencias son maneras de ver, entender y responder al medio, al mundo que nos rodea. El mundo entendido en su más amplio espectro. ¿Qué tipo de lenguaje usa las creencias? El lenguaje primordial para alimentar las creencias es el lenguaje simbólico, oral o escrito. Pero no se reduce solo a él. Cualquier dato que llegue a la mente a través de los sentidos es capaz de generar creencias. Estas nuevas sensaciones siempre podrán traducirse a un lenguaje simbólico, cada cual el suyo. El poder de la palabra es innegable. Justamente para la creación, la transformación de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, de una forma de pensar negativa a una forma de pensar positiva, el poder que tiene la palabra en sí es maravilloso. Hay métodos como la programación neurolingüística que trata justamente de eso. Es decir, cómo cambias tu hábito de pensar a través del poder de la palabra. El cerebro, en cierta medida, se cree todo lo que le digan. Tú ordena, por decirlo de alguna manera, y tu cerebro te hará caso. Hay que saber qué ordenar, hay que saber qué pensar. Esta corriente que es innegable del pensamiento positivo, simplemente lo que te intenta es dar un mecanismo, un método infalible para que realmente tú puedas construir una realidad acorde a tu esencia, a tu conciencia. Las realidades que hemos construido o que incitan a construir son realidades en base a creencias y no en base a la conciencia que somos. Repito, el poder de la palabra para la construcción de ese tipo de realidades es innegable. Sigamos. El mundo de las creencias es inmenso y cada terruño, cada grupo, cada cultura ha ido acumulando un sinfín de ellas. En cierta medida podemos decir sin miedo alguno a equivocarnos que las culturas imperantes de hoy en día no son más que creencias que han sido heredadas. La mayor parte de esas creencias son fallidas. Dicho de otro modo, estamos construyendo las sociedades de hoy en base a errores del pasado que se repiten por la fuerza de la tradición, no por su beneficio y prosperidad para la época presente. El despertar de la conciencia humana tiene muchísimo que ver con este mundo de las creencias, mejor dicho, de la superación de este mundo de las creencias. Soy muy reiterativo a la hora de mantener que estamos en sociedades insanas, enfermas, que no permiten el desarrollo pleno del ser humano, de esa conciencia que somos. Estamos en sociedades enfermas y, obviamente, el individuo que se desarrolla en ellas ya tiene muchísimas posibilidades de contagiarse de ese tipo de deshumanización. Ojo, no es una sentencia de muerte, todo lo contrario. Hoy en día hay cantidad de gente que por propio esfuerzo, luchando contra corriente, pues pueden salvar ese obstáculo del mundo de las creencias, cada cual en su lugar y cada cual con su creencia, pero sí pueden remontarse y salir de esa burbuja, ¿no? Pero es la minoría. La gran mayoría siguen en la inercia. Acuérdense que somos seres gregarios, ¿no? Si no rompemos esa inercia, nos contaminaremos de este mundo insano en el que estamos. Justamente el llamado a despertar de la conciencia es un llamado para que el ser humano se encuentre consigo mismo y pueda construir en conjunto, en unidad, el mundo que realmente se quiere. El único freno son las creencias, pero las creencias son inculcadas. Nuestra esencia es la conciencia que somos, no las creencias que nos han inculcado y que vienen determinadas, como todo el mundo sabemos, por las circunstancias espacio-geográficas, temporales de las personas. El hecho de poder despertar a la conciencia
por encima de las creencias, significa la posibilidad de un cambio real en el individuo, en la realidad capaz de crear el individuo. Y a su vez, también es la posibilidad de ayudar a otros, no imponiendo su camino, sino simplemente como ejemplo, ¿no? Bueno, sigamos. Quien identifique sus creencias con su conciencia realmente lo tiene complicado. Siempre será un esclavo de sus creencias. No tendrá la libertad que implica la conciencia. La conciencia, su esencia, es ser libertad pura. De ahí nuestra capacidad creadora, la del ser humano, como cualquier otro tipo de conciencia. Nacemos realmente para experimentar la existencia, crear realidades y transformar realidades. No se nace para estar preso de una creencia. La sociedad humana tiene la imperiosa necesidad de cambiar de paradigma, de no construir su organización, sus modelos sociales en base a las creencias, sino en base a la conciencia que son. Es la asignatura pendiente. ¿Lo logrará? ¿Se logrará? Pues habrá tantas opiniones como habitantes en este momento, en este mundo. Y ojalá que sí, porque realmente es el único camino posible. Si no, la extinción estaría a las puertas. No creo en ella por otros motivos, pero realmente el camino es o extinguirse o dele que dele, con una cantidad de sufrimiento innecesario por gusto de muchísimas generaciones, ¿no? Sigamos. Este reconocimiento podemos entenderlo, como dije antes, por esa maravillosa capacidad creadora que tiene toda conciencia por el simple hecho de encarnarse. Así todo, las sociedades humanas se han construido en base a creencias de todo tipo y no en consonancia con las conciencias que son. No obstante, los tiempos humanos van apuntalando otra forma de verse el hombre a sí mismo y cada día son más los que van entendiendo que las creencias son el mayor obstáculo para el desarrollo de una sociedad humana basada en el respeto y el conocimiento. Uno de los grandes obstáculos para alcanzar una sociedad humana en base a su conciencia es que todas las estructuras sociales están construidas en base a estas creencias que han ido amoldando el camino de los hombres. Dicho de otro modo, el mundo de las ideas, que son el correlato del mundo creativo que cada conciencia es, fue encarcelado en ideologías, es decir, en creencias llevadas al límite de lo infrahumano. Esto sucedió porque en un momento dado la ignorancia del hombre sobre sí mismo, sobre su propia esencia, fue aprovechada por seres humanos para su propio beneficio y convirtieron a las sociedades humanas en campos de batalla donde luchar para doblegar al otro. Las creencias se convirtieron en formas de esclavizar al ser humano en nombre de una ignorancia que se vistió de verdad. Es un tema fascinante. No la evolución de la morfología humana, sino la evolución de la conciencia humana. Es un tema que daría para muchísimo. Lo que sí es seguro es que en los primeros albores de esta última humanidad, la ignorancia por parte de aquellos presentes de su propia esencia, de su propia conciencia, fue utilizada simple y llanamente para doblegar unos hombres sobre otros. Fue utilizada para explotarse mutuamente y imperar la ley del más fuerte, la ley de la violencia, la ley del sinsentido. Pero esto fue entonces. El hombre fue evolucionando a nivel de conciencia consciente, es decir, va sabiendo cuál es su esencia. Esto es importante porque en el transcurso de esa evolución,
La tendencia, y ahí fue uno de los grandes desvíos, uno de los grandes desmadres, fue a confundir esa evolución de la conciencia con las religiones, con ciertas éticas, etcétera, etcétera. Se cayó en el mundo de las creencias. Se divinizó, por decirlo de alguna manera, el mundo de las creencias. No se intentó ir más allá, estamos generalizando, ¿no? Esto no quita que individuos, inclusive pueblos ancestrales, hayan tenido un sentido de la conciencia muchísimo más agudo que las sociedades modernas. Entre otras cosas porque postulamos que esa conciencia superior, esa conciencia suprema de la que emanan todas las conciencias, esa visión ya se tenía en pueblos ancestrales. Se fue perdiendo cuando justamente las religiones, con dioses fabricados por la razón humana, inyectando todo tipo de miedo, se fue apoderando del común de las sociedades. Y ahí vino el desmadre. Hoy en día, inclusive, muchísimos científicos que están estudiando la materia, están abogando por esa visión más bien unificadora del universo. Bueno, pero esto es harina de otro costal. Sigamos. El imperio de las creencias, ¿cómo doblegarlo? Esta guerra contra el mundo de las creencias solo se puede librar a nivel íntimo. Esto es así por el simple hecho de que todas las estructuras sociales humanas no están basadas en y para el desarrollo de las conciencias, sino para mantener una tradición de opresión y esclavitud a cualquier precio de unos hombres sobre otros, de unas creencias sobre otras. Todos sabemos lo que cuesta cambiar de paradigma, aunque la novedad que se proponga es de sentido común y hasta cualquier niño inocente pudiera avalar con su visión infantil. ¿Esto significa que estamos condenados a seguir en una inercia autodestructiva? No tiene que ser así necesariamente. Para vencer el ingrato mundo de las creencias es necesario despertar a la conciencia que cada quien es. Y, como vimos, esto no es nada fácil por el mismo hecho que todo está estructurado y configurado para que sigamos esclavos de las creencias. Pero, por un lado, y aquí radica la posibilidad de aspirar a otro mundo, la conciencia es libertad pura y siempre tiende a emerger por más que las creencias quieran encadenar al hombre a todo tipo de miedos. Y, por otro lado, con los nuevos saltos tecnológicos, a las estructuras de poder se les hará más difícil el engaño sobre las nuevas conciencias. El mundo de las ideologías tiene sus horas contadas, cuando la tecnología vaya quitando las caretas de esas falsas creencias que muchos han asumido como su identidad. Resumiendo un poco, las sociedades humanas se han construido en base a las creencias. Las relaciones humanas, la forma de estructurar la sociedad ha sido en base a creencias. Cada cual la suya, todo el mundo sabemos más o menos la historia de las 1001 creencias, ¿no? Obviamente, la que te ha tocado, en la que has nacido, pues te la sabrás mejor, ¿no? Sin embargo, el ser humano es muchísimo más que todo ese cúmulo de creencias que le han podido inculcar. Cuando un ser humano despierta su conciencia, se da cuenta que sus creencias, más que beneficiarle, han servido de obstáculo para no solamente su propio desarrollo como ser humano, sino simplemente para el crecimiento de la sociedad en su conjunto. Los seres humanos no somos entes aislados. Todo en el universo está interconectado, todo. Las sociedades de conciencia no son algo aparte. También están interconectadas. El mundo de las creencias lo que hace es separarlas, dividir, crear muros, como lo quieran llamar. Sin embargo, va contra la esencia de cada persona. La tendencia actual es que ese mundo de creencias que ha servido
para mantener la esclavitud y la opresión de unos hombres sobre otros vaya cayendo. ¿Se logrará? Esperemos que sí, porque por el bienestar de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Realmente se están dando las condiciones para que ese salto sea lo más rápido posible. Está en manos de todos, no de las estructuras de poder. Esa es una creencia que se ha inculcado, que se ha mantenido, las sociedades jerárquicas. No tiene por qué ser así. Se ha construido así simple y llanamente en base a un mundo de creencias de aquel entonces, donde se entendía que el más fuerte, por decirlo de alguna manera, era el que tenía que llevar la papeleta cantante. Sin embargo, ya estamos en otros predios. El ser humano ya ha evolucionado en su propio conocimiento de sí mismo, de la conciencia que es. La solución a este mundo de las creencias no es sustituir unas creencias por otras. Esto hay que tenerlo muy claro. No se trata de que yo abandono el comunismo y me voy ahí al libre mercado, yo salgo de ser ateo y me convierto al islam, o soy musulmán y ahorita soy católico. No, la cuestión no se trata de cambiar creencias, sino llegar al mundo de la conciencia. No se trata de estructurar la sociedad en base a otras creencias, no, sino estructurar una sociedad en base a la conciencia que todo ser humano es y donde se le permita realmente su completo desarrollo. Ya le vemos que no es complicado, teóricamente modelos los que quieran. El gran problema es la bulia, la inquina de muchísimas estructuras de poder que están ahí gracias a las creencias, y pretenden que la humanidad siga estando donde está por las creencias. Para este humilde ver, realmente estamos ya pasando de etapa. Se necesita otra etapa, imperiosamente. Si no, pues sabrá Dios en lo que puede terminar todo este tinglado. Bueno, por esta semana me despido. Espero que haya sido de su agrado. Si ha servido de algo este vídeo a alguien, realmente este autor se sentirá muy satisfecho, porque la idea del canal realmente es poder ayudar a las personas. Todos somos alumnos y maestros unos de otros. Simple y llanamente, en algún momento te toca ser alumno y en otros momentos te toca ser maestro. Pero la vida es un aprendizaje, aparte de ser, que es la médula, la experimentación de la vida misma. Pero experimentar en sí mismo es aprender, ¿no? Bien, hasta la próxima semana, hasta el próximo programa. Realmente espero que tengan una muy feliz semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y cambiarán el mundo. El suyo seguro, el de los demás dependerá de la suma de todos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias.